Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 5 de agosto, revisando nuestro devocional en pos de lo supremo. El título hoy, el aturdidor llamamiento de Dios. La cita de Lucas 18, 31 y luego el versículo 34 dice, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pero ellos nada comprendieron. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, pero te damos gracias más aún, Señor, por darnos un nuevo nacimiento por el cual podemos oír tu voz, podemos reconocer tu autoridad. Señor, gracias por sacarnos de la esclavitud en la cual nacimos, aunque ni lo sabíamos. Gracias por hacer por nosotros lo que nunca hubiésemos podido hacer por nosotros mismos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor. Te lo rogamos y te pedimos que seas con nosotros en este momento para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Pero bueno, ok. Dice así nuestro devocional. Dios llamó a Jesucristo a lo que parecía un absoluto desastre. Obviamente, cuando conocemos la vida de Jesús y sabemos que Él vino al mundo particularmente para morir, pareciera, ¿verdad? Que Dios, el Padre, lo había llamado a un llamamiento que parecía, como dice aquí, un desastre. Y Jesucristo llamó a sus discípulos para que vieran cómo moría, llevándolos a una situación en la que sus corazones quedaron quebrantados. Su vida fue un fracaso rotundo desde todos los puntos de vista, excepto el de Dios. Especialmente si no conoces la historia, si no conoces la historia de la Biblia y no sabes que Dios desde el jardín del Edén prometió un redentor, que claro, a la final con todas las sombras que fueron reveladas a través de la historia de Israel, llegamos a saber en el momento preciso que el Redentor no era nada menos que el Hijo de Dios, pero aún más grande, Dios el Hijo, Dios encarnado para venir a hacer por nosotros lo que jamás nadie se le hubiese ocurrido ni siquiera a pensarlo. Por eso que se puede decir, y aquí el hermano está diciendo, que de acuerdo a la perspectiva humana, y mucha gente lo puede ver así, por supuesto, en lo natural, hasta Pablo dijo esto, en lo natural, yo no conocía a Jesús en lo natural, pero ahora lo conozco por quién es de verdad. Entonces, sí, si te pones a pensar, pareciera que su vida y que el llamado del Padre a su vida era un fracaso porque terminaría en la muerte. Mas, sin embargo, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo sabían perfectamente que más bien la muerte de Jesús era el golpe sobre la cabeza de la serpiente que el Padre había prometido desde el jardín del Edén para recuperar lo perdido. Entonces, regreso, pero lo que parecía un fracaso desde la perspectiva humana fue en realidad un triunfo desde la perspectiva de Dios, porque el propósito de Dios no es el mismo que el propósito del hombre, ¿verdad? Sus pensamientos, como dice la palabra, van tanto por encima de nuestros pensamientos, que jamás para nosotros la muerte y la muerte en una cruz hubiese sido un triunfo. Sin embargo, la palabra nos dice que Dios triunfó sobre las potestades y los principados del aire, haciendo esto mismo, porque Él clavó nuestra deuda en el madero, junto con su Hijo, quien se ofreció voluntariamente para hacer esto por nosotros, ¿verdad? Este enigmático llamamiento de Dios viene también a nosotros. Aquí es cuando estamos haciendo el puente, ¿verdad? Aquellos que hemos sido separados por Dios en Cristo Jesús. Tenemos que darnos cuenta, como dijo él, el siervo no es mayor que el amo. Si a él lo odiaron y a él lo crucificaron, bueno, nosotros también tendremos que experimentar algún tipo de sufrimiento en identificación con el Salvador, inclusive con el resto del cuerpo, ¿verdad? Porque vivimos en este mundo caído, vivimos no solamente con la consecuencia de nuestro propio pecado, no la culpabilidad, porque si hemos sido salvos,
Cristo ha pagado por la deuda, pero eso no quiere decir que nosotros todavía no estemos lamentablemente, bajo la consecuencia de nuestro pecado, del pecado de otros y del pecado conjunto de todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, dice, este enigmático llamamiento de Dios viene también a nosotros y no puede ser comprendido de forma absoluta o explicado de manera audible, ¿verdad? Esto lo tenemos que entender, que ni siquiera nosotros, Dios, no está comprometido a explicarnos todo lo que vayamos a pasar o lo que tengamos que enfrentar al ser separados en Cristo Jesús para la eternidad. A Pablo se le dijo que tendría que sufrir mucho por su llamamiento, mas sin embargo todo se fue revelando poco a poco y Dios nunca lo desamparó, ¿verdad? Acuérdense que él dijo, yo he aprendido a vivir con mucho y con nada, y lo único que sé es que todo lo que yo tenía como historia, en todo lo que yo estaba contando para justificarme. Él era el fariseo por encima de todos los fariseos. Él era el que estaba dependiendo totalmente de su tradición, de la ley, de la obediencia a la ley, de su observancia con tanto celo, pensando que esto es lo que lo reconciliaba con el Padre. Mas, sin embargo, él mismo dijo, yo cuento todo eso por basura, por el hecho de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y él dijo, yo he sido separado, ¿verdad? Él ha sido separado para predicar no solo a sus hermanos según la carne, los israelitas, pero aún fue llamado como un experto en la ley mosaica y como un experto en todo lo que tenía que ver con Israel para alcanzar a los gentiles, lo cual había sido promesa desde Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando Jehová le había dicho a Abraham que sería bendición, no solamente para su nación, pero para todas las naciones de la tierra. O sea que Dios había incluido el plan de salvar a los gentiles desde el principio. No fue un plan B el salvar a los gentiles, ¿verdad? Entonces, regresando al costo del llamamiento de aquellos que están en Cristo Jesús, dice, el llamamiento de Dios es como la llamada del mar. Nadie lo oye, excepto aquel que tiene vocación de navegante. Entonces, es decir, aquellos que han sido llamados por el Señor, particularmente también para algo en específico, no pueden, ni siquiera ellos tienen todos los detalles, ni siquiera, por ejemplo, yo en mi vida tengo todos los detalles de lo que el Señor me ha dicho que debo hacer, porque hay que depender de Él de día al día, ¿verdad? Pero, sin embargo, aquellos que hemos recibido algún llamamiento muy aparte de nuestra salvación, a seguirlo por completo, pero algo en específico, sabemos que a veces no podemos ni siquiera definirlo, no podemos ni siquiera comunicarlo audiblemente, pero sabemos y tenemos una convicción por dentro que viene del Espíritu Santo, confirmado por su propia palabra, que Dios nos está llamando a servirlo de manera que glorifique su santo nombre, ¿verdad? Entonces dice, aquello a lo que Dios nos llama no puede ser declarado de manera definida, lo que estaba diciendo, porque su llamamiento es básicamente a ser su amigo para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, nuestro llamamiento tiene que ver con seguir a la persona. No es que Dios nos dé algo que tengamos que hacer y nos da el plan desde la A hasta la Z y nos dice, nos vemos al final de la carrera. No. Dios sabe perfectamente que si nosotros no estamos completamente escondidos bajo su abrigo, bajo la sombra de su abrigo, que no vamos a poder llevar a cabo nada. Ahora, también es importante entender que Dios no está tan preocupado porque nosotros llevemos a cabo alguna labor, sino que más bien seamos obedientes a Dios en hacer lo que Él nos ponga a hacer. Por más que parezca algo mínimo o por más que parezca algo súper grande, en todo necesitamos esto, en todo necesitamos obedecerlo, porque la verdadera adoración se muestra a través de la obediencia, Entonces, el Señor no nos está dando algo que hacer para que eso mismo sea
motivo de independizarnos. No nos da como una tarea, un ministerio, nada para que nosotros nos sintamos como, oh, gracias, ya sé exactamente lo que tengo que hacer, nos vemos. No. La idea es que nosotros sigamos al Señor. Inclusive Él va a decir, yo no tengo ni una almohada donde acostarme. Conmigo tú no vas a saber ni siquiera lo que viene mañana. Lo único que sí vas a saber es quién te está guiando y detrás de quién estás tú caminando. Entonces, no tiene nada que ver con que Él te pase una lista de todo lo que vas a hacer de aquí hasta que ya estés en la gloria, sino saber que la persona a quien estamos siguiendo es digna de nuestra confianza, ¿verdad? Entonces, dice, cuando entendemos esto, el crecimiento cristiano se hace más sencillo para nosotros. Ay, sí, yo diría honestamente que esto es tan cierto. Pues nos sentimos menos inclinadas a decir, me pregunto por qué Dios permitió esto o aquello. Y a veces nos podemos meter en horas de horas o días de días, semanas y meses, como tratando de discernir o descifrar por qué Dios permitió algo, por qué no lo permitió, cuando tenemos que reconocer que el camino que Jesús anduvo, esa vida de 33 años que Jesús tuvo en la tierra, ¿cuántas veces los discípulos no lo entendieron? Y nosotros, mucha gente dice, bueno, si yo hubiese estado ahí, hubiese sido diferente, porque si yo hubiese vivido en el tiempo cuando Jesús estaba vivo, yo lo hubiese seguido, hubiese sido diferente. Pero no es así, porque si conoces otra vez la historia y conoces desde Adán y Eva, quienes ni siquiera habían nacido en pecado como todo el resto del mundo, ni ellos, teniendo su libre albedrío, pudieron escoger obedecer al Señor. Así que ya sabemos cuánto más nosotros que nacimos después de Adán y Eva, que llegamos muertos en el espíritu, que llegamos en enemistad con Dios en nuestras mentes, que llegamos con una idolatría porque nosotros somos el número uno de nuestras vidas, pudiéramos nosotros haber alcanzado a entender a Dios o seguir a Dios o conocer a Dios. ¿Cómo hubiese podido lo finito, conocer al infinito? Si nosotros más bien necesitábamos una idea de lo que es finito para recién decir, ok, Dios no es finito, Él es el que ha estado desde nuestro principio, porque Él no tiene principio, pero Él es el eterno, por ende podemos utilizar una palabra como infinito, pero en realidad lo sacamos más de que nosotros somos finitos, nacemos, morimos y ya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pensar, aún los que hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu de Dios, vamos a pensar que conociendo la historia, que cuando Dios revelaba algo a los israelitas o a cualquiera, y como nos revela a nosotros, la tendencia es de salir corriendo y pensar que no necesitamos a Dios, pero esa no es la intención. Dios está restaurando una relación correcta de creador a creación, de padre a hijo, que depende de la confianza, depende de la fe y la obediencia por la cual aún se ve que tenemos fe. Entonces, lo más bonito es llegar poquito a poco, aunque sea, a confiar en que Cristo es digno de confianza. Y aunque la vida de Él, como dice, en la perspectiva humana, pareciera como, pero sí, ¿no se acuerdan cuando ya estaba por Poncio Pilato le dijo, ¿de verdad eres el rey de los judíos? Háblame. Y Jesús se mantuvo callado. Y él le dijo, ¿no sabes tú que yo tengo el poder de librarte? Sí, Jesús, ¿tú tienes el poder de librarme? Más bien estábamos viendo un verdadero poder que por voluntad estaba tomando el lugar del pecador para podernos librar a nosotros. Entonces, regresamos ya para finalizar. Si estamos en comunión y unidad con Dios y reconocemos que Él nos está implicando en sus propósitos, ¿verdad? Los aceptamos y no seguiremos luchando por descubrir cuáles son. Más bien deberíamos simplemente decir, Señor, tú no me debes nada a mí.
Tú no tienes que explicarme a mí a dónde me estás llevando o ni siquiera lo que voy a tener que yo vivir durante este tiempo en la tierra, considerando que tú has hecho todo para que yo me reconcilie contigo y que para la eternidad esté segura contigo. Así que lo que tenga que vivir, Señor, ayúdame a no negarte en el camino. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Las animamos a que sigan confiando en el Señor. Él es digno. Nos vemos mañana si Dios lo permite.